Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Avisai Ochoa. Este es el canal Catecúmeno Luterano. Si aún no estás suscrito, suscríbete por favor, deja un comentario, deja un like. Los comentarios siempre nos ayudan a llegar a más personas. Y bueno, pues únicamente pues con la regla de que sean comentarios que vengan bajo la línea del respeto, independientemente pues de lo que tú profeses. Siéntete en la libertad de comentar. El día de hoy, y aprovechando de que estamos iniciando un nuevo proyecto, quiero hacer promoción a el proyecto Casualmente Luterano. Así lo encuentran en YouTube y ya tenemos arriba el primer video, que es este que se llama Casualmente el Luterano, capítulo 1, un podcast luterano, a donde estamos hablando pues de nuestras experiencias individuales, las cuales nos han llevado pues bueno a reunirnos en la misma iglesia. Vamos Toda esa a parte hablar y de desde ello un chico. poquito y bueno, eh, es importante que se hablen temas respecto de lo que ahorita se menciona mucho, por ejemplo, por parte de algunos testimonios de ex protestantes. Como les decía ahorita, me gustaría estar reaccionando a testimonios. Porque son interesantes, porque son también formas por las cuales cada quien comunica su experiencia. Es importante escucharlos. Obviamente todo bajo una línea de respeto, así como pretendo hacerlo. Sé que pues es obvio que va a haber siempre diferencias, cosas que nos van a diferenciar, a dividir incluso, ¿por qué no decirlo así también? Y que bueno, pues al final del día... em, siempre haciendo todo desde la mejor intención y bueno, ahora que les decía que estoy comenzando a esa etapa, quiero hacer reacciones a conversiones de ex protestantes y bueno, no sé, a lo mejor también algún otro tipo de reacciones, como que uno encuentra una similitud unos a otros, ¿no? Todos, bueno, no todos, algunos de los que he escuchado mencionan, bueno, pues yo estaba en una búsqueda, me topé con la historia de la iglesia, algunos usan un argumento casi como de iglesia histórica es igual a iglesia católica romana, la iglesia que no ha tenido división, se maneja como que ha tenido una línea continua en cuanto a su forma de creer, y bueno, cosas que siendo honestos, pues yo no encuentro dentro de la historia de esa forma, ¿no? Entonces, de cierta forma podríamos decir que esa información que ellos tienen, que los lleva a, a ir a la iglesia católica romana, por ejemplo, en un caso particular a mí me lleva a conocer más la iglesia luterana, y en lugar de decir, bueno, pues somos una iglesia luterana porque creemos en Lutero sobre todo y etc., lo que fue una entrevista que le hice aquí en este canal al pastor Neftalí, somos antes que nada cristianos. Y al ser cristianos buscamos esa historia de la iglesia, buscamos seguir justamente los lineamientos de esa iglesia. eh, y bueno, pues hay muchísimo que se puede comentar en materia de eso. Vuelvo a decir, sé que no vamos a estar de acuerdo aquí, pues todos los puntos de vista. Por ejemplo, ahorita estoy subiendo un video que se llama ¿Es correcto bautizar bebés? De hecho, miren, se acaba de subir. Y pues es un hecho de que este es un punto que no vamos a tener en común eh, muchos cristianos evangélicos. Pero qué bueno que al final del día está la evidencia, está el por qué creemos de la forma en que lo hacemos. Y bueno, pues es un tema que yo creo que es importante de comentar. No, todavía no acaba de subirse. Perdón, tuve que revisar algo porque según yo ya se iba a terminar de subir y aún le falta mucho. Pero bueno, esto que les comentaba, pues es una parte del trabajo que quiero hacer para este año. Realmente la historia te conduce a la iglesia católica romana de forma específica. Y bueno, pues también está el caso de otras denominaciones
evangélicas que lo que hacen es satanizar todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica Romana, que también es algo que, pues en lo que yo no concuerdo, en definitiva. Listo, vamos a escuchar un poco acerca del contenido que grabamos y vamos conversando. Escuchaba a algún calvinista, algún católico romano, luego escuchaba, no sé, a Vox Luterana, que es el canal bueno, un canal que escucho en español, y así iba consumiendo diferente contenido cristiano, mayormente apologético, y eso pues me llevó no sé, a muchas dudas acerca de la historia de la iglesia. Por ejemplo, aquí, no lo primero que les comento, em, existen dudas, bueno, por ejemplo, para ponerlos en contexto, si no han visto el video donde cuento mi testimonio, nací y crecí en una iglesia pentecostal, desde los 14 años muy activo en la iglesia, hasta los 21, 22 años que, bueno, pues diferentes cosas que sucedían en la iglesia llevaron a esa primera iglesia que conocí a prácticamente convertirse en una iglesia espiritista, ¿no? Una iglesia infestada de voces, de profetas, de espíritus, de cosas. Bueno, una lamentable realidad, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pues estás desacreditando a la iglesia pentecostal a la que perteneciste, pero no es así. De hecho, cuando regreso a creer en Dios, eh, lo hago escuchando a un eh, sacerdote católico. Eso lo conté ahí en el testimonio, ¿no? Pero bueno, no necesariamente. Tampoco se corresponde que, bueno, pues alguien que escuché me ayudó en un momento de mi vida específico. Eso me va a llevar por consiguiente a adoptar cierta, ¿cómo llamarlo?, tradición, o cierta forma de pensar, ciertos criterios, ¿no? Que, bueno, tampoco me voy a decir que soy un experto en catolicismo porque no es así, pero debo admitir que cuando se dice algo interesante, pues venga de quien venga, yo lo escucho. Como le estoy diciendo en este pedacito del video, me ponía a escuchar eso, ¿no? A lo mejor un calvinista, un pentecostal, un católico romano, y lo digo así porque escuchaba mucho, por ejemplo, en esa época, al Ariel Álvarez Valdés, y bueno, también a algunos otros, quizás ahorita no recuerde sus nombres, pero eh, vaya, en ese momento en el que uno empieza a ver otras formas, pensamientos diferentes, pero al final del día de cristianos, pues uno empieza a decir, oye, ¿por qué ellos creen de esta forma? ¿Por qué yo no tengo esto? O cuando por primera vez escuchas algo que dices, wow, esto me sorprende, esto no se practica en la iglesia donde yo estoy, pues son cosas que te llevan y te sacuden, ¿no? Que en definitiva, como en los testimonios, por eso les digo que a mí me gusta escucharlos, a veces uno se siente identificado, ¿no? Uno puede decir, oye, pues esto no nada más le pasa al católico romano, también nos sucede a nosotros, ¿no? Y por ejemplo, a mí en la iglesia pentecostal, en algún momento dije, oye, pues esto de ser tan cerrado, de que te digan, no tienes que leer otra cosa que no sea la Biblia, y bueno, con interpretaciones subjetivas que van a llevar a la conveniencia de un grupo específico, pues bueno, son cosas de las que uno va dudando poco a poco, ¿no? Pero entonces a lo que voy es defender la historia de la iglesia o ser certeros con la historia de la iglesia, ser honestos con la historia de la iglesia, en mi perspectiva no lleva necesariamente a la iglesia católica romana. Es decir, requiere analizar una evolución histórica de la iglesia. Tampoco voy a decir que yo he leído cada aspecto de la historia de la iglesia, no es así. Pero, por ejemplo, en lo que yo viví, porque nos toca enfrentarnos a esa realidad, em, vamos a encontrar un desarrollo en el que no necesariamente terminas en la iglesia católica romana, ¿no? En este caso, pues a mí me lleva a la iglesia luterana. Y lo vuelvo a decir, sé que a muchos les suena, oye, pero ¿por qué iglesia luterana? Porque pasó con mis familiares. Oye, pues que, ¿por qué tanta fidelidad a Lutero? Y recordemos que no somos protestantes
porque sea un nombre que nos gustó o porque andemos protestando por todo y sin motivo alguno ya queremos protestar, sino porque tiene un origen. En el momento en el que se da a conocer bueno, miren, esto es lo que está haciendo la Iglesia Católica Romana. Nos oponemos a la venta de indulgencias, no estamos de acuerdo en estas creencias que no las encontramos dentro de la escritura, ok, están en la tradición, no tenemos problema tampoco con la tradición, pero creemos que en definitiva la única autoridad infalible es la escritura. Encontramos dentro de la escritura que también, ¿cómo podríamos llamarlo? Que es la escritura misma, fue el medio para evaluar la tradición, como lo encontramos en Mateo capítulo 5, donde Jesús mismo da una autoridad superior a la escritura contra lo que estaba en la tradición, ¿no? O sea, sé que también cuando hablamos de tradición hay quien va a decir, bueno, pero es que esa es tradición con T minúscula y está la tradición con T mayúscula. Pero cuando nosotros leemos dentro de la escritura, podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es el criterio justamente para definir qué es tradición con T minúscula y tradición con T mayúscula? Les digo, se desenvuelven un sinfín de temas, ¿no? Pero no es que sea la iglesia luterana porque se basa o da fidelidad a Lutero, sino porque fuimos llamados de esa forma. Bueno, y digo fuimos, pero bueno, los cristianos que se enfrentaron contra la burla de aquel momento, contra el desprecio de sus opositores, fueron llamados luteranos. Lutero no estaba de acuerdo en que se les llamara luteranos. Y bueno, pues tampoco es que nosotros hayamos elegido el nombre de protestantes, se los vuelvo a decir, ¿no? Lo vuelvo a reiterar. Es importante entonces saber distinguir por qué motivo se llama así la iglesia que ahora conocemos como luterana y que algunos dicen está mal llamadamente luterana, sino que esta no es una iglesia nueva, es una iglesia que busca regresar a esos orígenes del el cristianismo primitivo, el cristianismo de los primeros siglos, ¿no? Entonces, como les decía en algunos testimonios, se suele decir, bueno, es que el cristianismo desde sus primeros siglos ya tenía la estructura con el Papa a la cabeza de la iglesia y lo demás, pero encontramos que hay una pluralidad de iglesias locales y, bueno, también hay una ausencia del dogma del primado papal. ¿No? Bueno, continuamos escuchando un poco del video. Decisiones, ¿no? Entonces, partiendo de ahí o de ese punto de vista, podemos comenzar a platicar acerca de por qué motivo somos o hemos optado por la iglesia luterana. Y, por ejemplo, ahorita de lo que decíamos, como unir las dos partes, es, bueno, hay poco contenido, hay poca información, lo que decía Liz es cierto, ¿no? Yo consumía mucho contenido antes de ir a la iglesia luterana acerca de cristianismo así en general, ¿no? Escuchaba algún calvinista, algún católico romano, luego escuchaba, no sé, a Vox Luterana, que es el canal bueno, un canal que escucho en español, y así iba consumiendo diferente contenido cristiano, mayormente apologético, y eso pues me llevó no sé, a muchas dudas acerca de la historia de la iglesia. Como le decía Liz, ¿no? Nosotros provenimos de iglesias de denominación pentecostal y ahora llevamos ya 4 meses en la iglesia luterana, pero por ejemplo, en mi caso particular, llevo casi 2 años de haber regresado a la fe cristiana, primeramente, ¿no? Por ejemplo, para mí cuando estaba así indeciso o estaba en ese momento de no saber por qué optar, pues no creía tal cual en Jesús, pero mi primer paso fue eh, aceptar la existencia de Dios. Así empiezo por la primera persona de la Santísima Trinidad. Bueno, ahí lo que digo pues está un poquito fuerte, ¿no? Pero pues esa es la realidad. Caí en agnosticismo después de unos años en la iglesia pentecostal por las cosas que les decía. No es como que yo optara en mi rebeldía de ahora ya no quiero creer en Dios
y lo demás. Bueno, que tal cual algo como no creer en Dios quizá no pasó tan así, sino de decir, bueno, el Dios del cristianismo quizás no es quien es el creador de todo el universo, o por lo menos no como nos lo presentan, que quiera tener una relación personal con nosotros o conmigo en mi aspecto personal, en lo que decía. Y bueno, pues este era el error en el que caí, en el que estuve algunos años, pues bueno, producto de cosas que ya conté en un testimonio anterior. Pero bueno, quiero decir que para estas alturas mi fe está, ha regresado. Estoy completamente en conciencia. eh, no tengo dudas acerca de mi fe. La profeso, la comparto, es mi deseo y mi anhelo seguir haciendo cosas para la gloria de Dios y bueno, continuar en ese camino y que el Señor me permita estar así hasta el día de su venida o hasta el día que Él me llame a pedir cuentas, ¿no? Pero bueno, eso es un poco de lo que compartí ahí en mi intervención. El podcast Casualmente Luterano, capítulo 1, el piloto. Pueden irlo a escuchar completo, dejar su comentario, por favor, eso nos ayuda también mucho. Suscribirse. Y bueno, vamos a continuar escuchando un poquito. Después ya a tener un encuentro con Jesús, a conocerlo más. Ahorita, como bien lo dice Liz, pues estamos en el catecismo y pues ahí nuestra fe sigue creciendo cada día, se siguen despejando dudas, seguimos atormentando al pastor con todas las dudas que nos salen de los TikToks que consumimos, ¿no? Entonces, entonces no sé quién quiera comenzar en su relato de por qué la iglesia luterana. El pastor. Bueno, ahí damos el espacio para que cada uno de nosotros, esa parte va a durar mucho, no creo poder ponerla toda, pero vamos escuchando un pedacito y sobre todo para que ustedes se animen a ir a ver el episodio completo, vamos a escuchar un poco del testimonio del pastor Neftalí. Bueno, y si me tardo mucho, nah. Bre- No, 2 minutos. está bien. Bueno, sí. Bueno, justo se me hacía muy interesante lo que nos estaba compartiendo Avisaí, eh, porque realmente sí es una bendición, si lo vemos desde el lado de vista eh, cristiano, es una bendición haber nacido de este lado. eh, que el cristianismo sea parte de nuestra cultura, aunque hay mucha gente que no lo practica, sí está muy marcado el cristianismo de nuestro lado, particularmente en nuestro país, el catolicismo es muy fuerte y está muy marcado. Eh, Gracias a Dios, bueno, yo nací en la iglesia luterana. eh, mis padres, mis padres se conocieron en la iglesia luterana. Los dos no venían de familia luterana, pero mi mamá comenzó a ir muy chica a la iglesia eh, con unas escuelitas bíblicas de vacaciones. La invitaron en una ocasión y después de ahí se quedó en la iglesia. Mi padre, él llegó justo en la juventud. Si no me equivoco, tendría 17 años a lo mejor, cuando él llegó a la iglesia luterana. Después ahí conoció a mi mamá y se casaron. Y bueno, a mí me tocó nacer ya en esta iglesia luterana. eh, pero es interesante porque, bueno, a pesar de que nací en la iglesia luterana y fui bautizado desde niño en la iglesia luterana, esta iglesia luterana a la que nosotros pertenecíamos no era, podríamos decir, no era luterana, solamente tenía algunas características de la iglesia luterana, pero no era como tal luterana en su vida o en su ¿Su práctica. práctica? Sí, era un poco más tirada al lado, ni tampoco reformado, más hacia el pentecostalismo, un poco más hacia ese lado, pero dentro de todo, bueno, sí tenían bautismo de niños y alguna otra práctica, pero no completamente dentro de... Por ejemplo, aquí lo que habla el pastor está relacionado al bautismo de infantes, que es el video que ahorita
va a salir, el que va a salir antes que este. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, ven un tema de la diferencia, ¿no? Entre denominaciones evangélicas, como lo comenta él. Él nace en una iglesia, bueno, nace en la iglesia luterana, que no estaba como tan apegada a las prácticas de la iglesia luterana como tal. Pero, por ejemplo, hay quien pueda señalar, es que por qué alguien escoge tal denominación si no le quedan más, ¿cómo llamarlo?, opciones, pero no se corresponde necesariamente, porque un caso mío, ¿no?, de pentecostal a la iglesia luterana, y bueno, pues era solamente como hacer esa aclaración, ¿no? No necesariamente por el que alguien nace en un hogar que practica ya cierta denominación, que asiste a cierta iglesia de cierta denominación, se corresponda a que por eso, ese motivo continúa como con la tradición, ¿no? Ahí, yo creo que en todos esto sucede en todos los ámbitos de tanto de católicos como evangélicos, protestantes, inclusive con otras religiones, o quienes se apartan completamente de cualquier religión. Y bueno, a mí me tocó nacer ahí. Mi papá, justo antes de casarse con mi mamá, él había estudiado en un instituto. Yo creo que más adelante les puedo ir narrando más de sus vidas, pero él había estudiado en un instituto. Ya años más adelante, él comienza a trabajar en una misión. eh, en una misión de esta iglesia. Bueno, ya más adelante, para no hacerlo tan largo, eh, más adelante la misión, bueno, se aparta de esta iglesia y nosotros comenzamos en ese camino. Se acerca a nosotros, bueno, a esta misión, el Sínodo Luterano de México, que es a la Iglesia Nacional a la que pertenecemos ahora. eh, y bueno, dentro de esto, el Sínodo Luterano de México es una iglesia luterana, confesional, tradicional, perteneciente al ILC, que es Concilio Luterano Internacional. Y bueno, de ahí ah, podría decir que comienza como este camino ya en la iglesia luterana confesional. Eh, yo creo que eso fue más o menos cuando yo tendría unos 8 o 9 años. Y bueno, desde ahí, bueno, yo recuerdo la catequesis siempre. A mi papá es algo que le gusta mucho enseñar catecismo. Entonces siempre estábamos repasando catecismo, estudiando acerca de la Biblia, los mandamientos, el credo, y estudiamos toda esa parte. Y desde chico esa parte empezó. Ahí también como pueden escuchar al pastor, ¿no? O sea, la iglesia luterana enseña el catecismo. Dentro de algunas cosas dentro del catecismo, pues enseña los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, los sacramentos, santo bautismo, la Santa Cena, el oficio de las llaves, perdón de pecados. Bueno, eso son cosas que, como les decía, bueno, las encontramos en la práctica de la iglesia. Son cosas que deben de continuar dentro de la iglesia. Empezó en mí como a hacer clic y aprender un poco más de estas cosas y de la iglesia luterana. Después, bueno, ya con el pasar de los años, toda mi vida, gracias a Dios, fue dentro de la iglesia, y tuve la oportunidad de chico de aprender a tocar batería. Eso también lo podemos platicar más adelante. Entonces empecé a tocar batería. Me gusta mucho la música. Y lamentablemente, bueno, no hay mucha música luterana que se pueda tocar en batería, así que, así que bueno, empecé a hacer de amigos que tocaban. Bueno, pues ahí escuchando un poco del testimonio del pastor Neftalí, nuevamente les invito a que vayan y vean el video completo. Lo dejo en la descripción de este video y lo voy a adelantar un poquito para escuchar un poquito de los demás y así ustedes puedan eh, disfrutar. También en breve se animen a ir a escuchar este video, a suscribirse y a dejar su comentario. Fue líder de alabanza del Sínodo de Missouri. Y bueno, o sea, es como medio famosillo en internet, tiene varios episodios como que son muy famosos. Y pues bueno, él en uno de ellos habla como que es un motivo de conciencia, como
O sea, del hecho que te unas a una iglesia es porque estás aceptando toda la confesión. Entonces, o sea, como que es tu obligación como realmente aprender qué es lo que estás haciendo. Y realmente también algo que, por ejemplo, dice un pastor que se llama Joshua Shuping, que era un sacerdote ortodoxo que se convirtió al luteranismo y ahora es pastor luterano. También, por ejemplo, él dice que hay muchas personas que se quedan como por encima de la denominación, así como de, pues, se quedan como los dogmas básicos y a veces no se dan cuenta que hay cosas que pues, les harían mucho ruido si de verdad se ponen como a pensar en ello. Entonces, también Por ejemplo, eso es algo importante de lo que dice, ¿no? El hecho de conocer la, los dogmas, las doctrinas de la iglesia a la que pertenecemos. Y bueno, hay cosas que, por ejemplo, un caso muy específico del principio de sola escritura como base de la autoridad, que es algo que se ataca mucho del lado bueno, de la reforma, ¿no? Entonces los reformadores reconocieron que aunque la tradición de la iglesia es valiosa, la autoridad suprema reside en las escrituras. Esto está en línea con las palabras de Jesús que encontramos en Mateo en el capítulo 15, donde reprende tradiciones humanas que tradicen la palabra de Dios. No que las tradiciones sean malas, sean algo de lo que nosotros no podamos aprender. Vemos a Jesús justamente en este capítulo dándole más peso. Es decir, si hubiera una batalla entre tradición y escritura, lo que ganan son las escrituras. Entonces, la iglesia primitiva, y ahí vamos a incluir a Roma, no poseía una autoridad centralizada que definiera infaliblemente una doctrina, sino que los concilios eran, por ejemplo, convocados de forma colectiva, concilios ecuménicos, y las escrituras siempre fueron consideradas em, normativas. otra cosa que he escuchado es que, por ejemplo, el luteranismo es como muy, tiene mucho balance. Eso lo escuché, por ejemplo, del pastor Balduino, que no le da así como demasiado peso solo a la tradición y demasiado peso solo a una interpretación literal de la escritura, sino que de verdad como que busca un balance. Y bueno, o sea, yo lo que siento es que, por ejemplo, o sea, tienes como estos extremos en la parte como de las iglesias que se denominan como apostólicas completamente y las protestantes. Sí. Entonces, el luteranismo está como que en medio, porque al final, si te pones como a compararlas, el luteranismo no queda como encajando en ninguna de las otras. Ujú. O sea, es algo que también escuchas, ¿no? Como que el luteranismo es demasiado católico para los protestantes y demasiado protestante para los católicos. Entonces, Y completamente de acuerdo con eso, ¿no? El luteranismo es visto para, bueno, algunas denominaciones evangélicas como muy católico. Bueno, en el podcast también comenta mi esposa que para ella era catolicismo, ¿no? Era la iglesia católica romana de la cual estaba advertida. Y, y por ejemplo, pues para el otro lado, pues para un católico romano, el luterano es otro protestante más, ¿no? Se nos envuelve también en el mismo grupo y se juzga igual al luterano y no sé, a cualquier otra denominación. se queda como ahí en medio. Y bueno, o sea, yo lo que siento es que, bueno, es que, por ejemplo, otro argumento es que es algo muy bíblico. Entonces, a comparación, por ejemplo, el calvinismo, aunque tenga muchas críticas, algo que puedes como escuchar comúnmente es que es un sistema muy lógico, que apela demasiado a la lógica, que es muy consistente, pero que justo por seguir eso a veces termina como con preguntas extrañas cuando lo dejas con respecto a la escritura. Entonces, por ejemplo, el luteranismo no tiene problema en a veces decir, se queda como en un misterio. Por ejemplo, hace Claro. poco estaba escuchando sobre, por ejemplo, la salvación en el luteranismo tiene como tres doctrinas que solo puedes coger dos, y si no, una queda descartada de manera lógica. Era algo así como gracia universal, condenación y predestinación. Entonces, si aceptas una de ellas, pues estás adoptando una posición. Por ejemplo, esto darías, si aceptas dos de ellas, estarías aceptando ah,
una salvación sinérgica. Si no, estarías aceptando el universalismo, si no, serías como calvinista, ¿no? Entonces, justamente el luteranismo queda justamente en medio de eso. Y Sí, si pues, te preguntas, es como, pero entonces, ¿cómo te explicas si lógicamente no es posible? Y pues la explicación luterana es como de, pues aquí tiene las escrituras, ¿no? O sea, como no me preguntes a mí, pregúntale a él. Es como de... sí, De Y Cristo. algo que dice, por ejemplo, Jordan Cooper, es que, o sea, muchas veces como la crítica es hacia eso, ¿no? O sea, como que a veces el luteranismo deja muchas cosas a un misterio y él lo pone como algo bueno, no como algo malo, sino como que algo que es liberador. Más adelante yo le haría justamente este comentario de eso es algo completamente positivo de, oye, pues no todo puede caber dentro de la razón humana, no podemos darle más peso a nuestra razón que a lo que encontramos en las escrituras. Por ejemplo, el caso de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en la Santa Cena. Es una presencia real. La Biblia dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y bueno, hay cosas que sencillamente se dejan al misterio. Vamos a avanzar un poquito más para escuchar eh, ahora, me parece que es a Dani. Mm, ¿Quieren comentar ustedes, chicos, o cuento mi no. historia? Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría como contar un poquito del contexto de cómo fue que llegué aquí. Mis papás se casaron en la iglesia católica, de hecho muy cerca de donde está nuestra iglesia de San Pablo, pero ellos después se acercaron a la iglesia cristiana y se hicieron cristianos. Cuando yo nací, ellos ya eran cristianos y asistían a la iglesia luterana, a San Pablo. em, pero fue como una transición, ¿no? O sea, de católicos fueron cristianos y después denominación luterana. Cuando yo nací, como les comento, pues ya ellos asistían a la iglesia y poco después ellos se divorciaron. Entonces ahí fue como un parteaguas importante en la vida creyente y familiar, porque mi papá se fue a la iglesia cristiana pentecostal y mi mamá continuó en la iglesia luterana, pero por un tiempo en nuestra infancia, desde muy pequeño, o sea, como nuestra pequeña infancia, ellos se alejaron de la iglesia, o sea, de ambas iglesias. Entonces ya cuando teníamos, bueno, yo unos 4 años y mi hermano tal vez desde antes, mi hermano mayor me lleva 3 años y mi hermana menor yo le llevo 2 años. Entonces, desde que tal vez él tenía unos 5 años y esto quiere decir yo unos 2 años, eh, tengo una tía que justo hacía cursos de verano aquí en San Pablo. Ella eran escuelas bíblicas de vacaciones y la verdad es que se le dan muy bien los niños, reunía muchos niños y entre esos pues empezó a invitar a mi hermano que ya era como un poquito más grande como para que lo dejaran asistir y después, bueno, es que es una tía muy querida, entonces, y muy niñera como les comento, entonces mi mamá no tenía problema en que mi hermano se quedara con ella para que pudiera estar asistiendo al curso de verano. Después ya comencé a asistir yo y después comenzó a asistir mi hermana. Entonces, como que nuestro deseo de niños era pues realmente seguir asistiendo a la iglesia, lo que habíamos aprendido aquí nos gustaba mucho y realmente era muy bonito porque era, pues como les digo, o sea, el poder aprender de Dios, el sentirnos amados también por Dios y bueno, también veíamos a nuestra familia en la iglesia, porque mi tía asistía a su esposo, mi tío, mis primos y un poquito más de familia. Entonces era lindo como pensar en un domingo así, porque era como, bueno, vamos a ir a la iglesia, pero también vamos a ver a nuestra familia. Y creo que conforme fue pasando el tiempo, el hecho de ver a nuestra familia era lo que, o puedo decirlo yo como personalmente, era lo que más me motivaba a venir a la iglesia. Entonces, eso fue conforme fui creciendo hasta que llegó un punto en que entré como a la adolescencia, en donde empecé como a cuestionarme muchas cosas, pero creo que con la influencia de mi papá, que en su iglesia pues hacían las cosas diferentes, ¿no? Nosotros de bebés no habíamos sido bautizados hasta que, bueno, yo tenía 9 años cuando me bautizaron, mi hermano 12 y mi hermana tenía 7. Entonces, soy consciente de mi bautismo, sé la fecha más bien. em, y bueno, creo que
también lo pedimos mucho, nosotros decíamos como ya quiero ser bautizado, porque habíamos aprendido también, ¿no? Lo que significaba esa adopción mediante el bautismo y también parte de esos regalos que Dios nos da, además de hacernos sus hijos, bueno, también tener ese perdón de pecados, esa vida eterna y esa salvación mediante Cristo. Entonces, sí era algo que pedíamos, pero también, como les comento, pues teníamos hasta cierto punto esas dudas de, bueno, y ya estaré lista para dejar de pecar, porque sabemos que no es así, pero por la influencia que teníamos de parte de la iglesia y de mi papá, pues sí era como un parteaguas en tu vida, ¿no? El decir como, a partir de aquí tú ya tienes que ser más cristiana, ¿no? O sea, ya estás bautizada, ya tienes que actuar diferente. Entonces, bueno, eh, después de esto seguíamos en la iglesia y como les comento, llegó un Y ahí está bien interesante lo que dice Dani, porque ella viene de un contexto en el que su papá es pentecostal. Su papá la lleva a ella y a su hermana bueno, a las experiencias de servicios en iglesia pentecostal, donde comenta, bueno, pues de esta forma hay presión para aceptar a Jesús en el corazón, entre comillas. Y bueno, ver el bautismo desde otro ángulo, tener otra forma de pensar acerca del bautismo, un bautismo a conciencia, no un bautismo en relación bueno, pues, tengo que ser bautizado por el simple hecho de que necesito el Espíritu Santo y necesito el perdón de pecados, independientemente de la edad que yo tenga o de si tengo o no tengo conciencia para aceptar el bautismo. Soy un pecador, necesito el perdón de pecados. Como dice el Salmo, mi madre me concibió en pecado. Bueno, entonces lo que ella ahorita comenta está muy padre porque, como les decía, cuando uno escucha testimonios es lo bonito de poder decir, bueno, pues yo puedo tener empatía en esta cuestión específica, dado que, bueno, se parece un poco a lo que yo experimento. Y aunque bien, por ejemplo, yo no estuve en esa cuestión en la que tenga que elegir una cosa u otra, pues también entiendo cómo ve la percepción en cuanto al bautismo un cristiano pentecostal de cómo lo ve alguien que está en este caso en la iglesia luterana. un punto en el que aún más con esta influencia, pues se hablaba como de estas clases de catecismo para confirmarnos, para poder comulgar en la iglesia, bueno, sí, con la Eucaristía y demás. Entonces, para mi papá esto era un simbolismo, ¿no? Y bueno, creo que hasta la fecha sigue siendo un simbolismo. Papá, si estás viendo esto, es momento de arrepentirte. Pero, o sea, recuerdo como esta influencia tan fuerte en donde en su iglesia también se mencionaba así y justo a mí me hacía dudar, ¿no? Como que entraba en mí esa duda de, bueno, o sea, yo estoy en comunión con Dios porque yo vengo a la iglesia, yo creo, yo oro, entonces no necesito pasar por esto porque es un simbolismo y al final a Dios no Por ejemplo, ahí también está el tema de, bueno, voy a dejar que termine esta frase. le gustan los simbolismos, ¿no? Esa era Entonces, por ejemplo, aquí es importante resaltar, señalar el aspecto de las iglesias que ven temas como simbólicos, caso de la Santa Cena, de la Eucaristía, em, el caso también del bautismo, que son cosas que, bueno, vamos a diferir en este sentido específico. Nosotros no creemos que sea solamente un símbolo, creemos en una presencia real en la Santa Cena. Y por ejemplo, bueno, es lo que les decía, algunos de aquí se van a tomar para decir, vean cómo dentro del protestantismo todo es arbitrario, todo es un mar de inconsistencias, o todo es algo que los lleva a ustedes mismos a estar en oposición unos con otros. Pero lo que al final del día les comento es, bueno, cuando nosotros estamos buscando a Dios y nos estamos, por ejemplo, yendo a lo que es la historia de la iglesia, no necesariamente vamos a terminar en una denominación, o sea, específica, ya que eh, las, como lo podría decir, la verdadera iglesia de Cristo no se identifica exclusivamente con una institución humana, sino que lleva a, a la confesión de Cristo como Señor
y Salvador y permanecer fiel en su palabra, ¿no? Entonces, lo que sucede con la Reforma es que no existe tal cual una ruptura con la iglesia de siempre, la iglesia de todos los, bueno, de estos 2000 años de historia, sino que la Reforma tiene en sí un llamado de volver a las escrituras como la única autoridad infalible, reafirmando que la iglesia en este sentido es esclava de la palabra y no es su árbitro, no es a la inversa. Por lo tanto, entonces la historia de la iglesia es rica, es diversa y la misma nos lleva a Cristo, no exclusivamente, bueno, pues como el nombre de este video, no nos lleva específicamente a la Iglesia Católica Romana para el caso de quienes estamos comentando aquí. Ahora voy a dar paso a Liz para que ella pueda contar la parte de su testimonio un poquito y bueno, animarlos a todos ustedes a que vayan y puedan checar el video completo. De ahí ya me desprendí un poco. Y de los 15 años, pues yo creo que hace apenas como 2 años que, sí, 3 años que regresamos a la iglesia, incluso por cosas que surgieron en la iglesia pentecostal, pues habíamos dejado de asistir, igual pues yo ya no quería saber nada de la iglesia y decía, con que yo me porte bien, con que yo haga las cosas buenas, yo creo que me voy a ir al cielo, ¿no? Entonces no hay por qué ir a una iglesia, congregarse. Y por ejemplo, ese es un pensamiento común, ¿no? De quien dice, bueno, no necesito ir a una iglesia, no sabiendo que entra en oposición con el tercer mandamiento que nos dice que hay que estar atentos a la palabra de Dios, no desechar su palabra. El mandamiento tal cual, bueno, pues habla acerca de guardar el día de reposo. Nosotros como cristianos ahora guardamos el domingo para observar su palabra, para prestar atención a ella, para dedicarla al Señor. Y bueno, pues es un error común creer que, bueno, me voy a portar bien, no necesito ir a ninguna iglesia y bueno, ya con eso es suficiente. Sino que haciendo las cosas pues de la manera más correcta de lo que me han enseñado mis papás. Entonces, me recuerdo que como Abby ya también les dio una introducción de que ya no creía. Entonces, yo recuerdo que él empezó con el interés de volver a asistir a una iglesia. Entonces, yo le decía, no, si tú vas, pues ve, eres libre de ir y yo aquí me quedo y te espero, ¿no? Pero no era como que yo quería regresar a una iglesia. Entonces, igual por el lugar donde estábamos, pues no podíamos asistir a una iglesia por lo de la pandemia. Entonces, era como que, pues no, porque me voy a contagiar, porque hay muchas personas en la iglesia, ¿no? Entonces, después él empezó a ir a la iglesia pentecostal nuevamente, pero, bueno, yo sí, igual por él empecé a ir y ahí estuvimos durante un año, nos hicieron miembros de la iglesia. Y pues como tal, vuelvo a decir, ¿no? No era como que tan consciente de lo que, o sea, sí sabía lo que creía, pero no era como que tan consciente. ¿Por qué? Porque pues desde niña te inculcan como la religión, podría decirse, ¿no? Porque si yo hubiera nacido en una casa católica, te aseguro que pues mi mayoría de mis años hubiera yo sido católica. Entonces, bueno, no era como que tan consciente. Después, pues empezaron como que a surgir cosas, empezaron a cambiar. Primero, Abby es como que le gusta mucho estar investigando, estar viendo, ¿no? Y por lo mismo de lo que habíamos caído en la iglesia donde iba yo desde niña, pues yo tenía una renuncia, ¿sí? Sí, a volver a creer pues estar en las cosas nuevamente de Dios, ¿no? Entonces, no sé si me perdí, no. A mí también me conoció en la iglesia. Ah, sí, Es lo que quería también, contar. también lo conocí en la iglesia,
no sé, yo en mi, en mi pensamiento digo que me atrajo porque es músico. Entonces, si quieren encontrar pareja, vayan a la iglesia. Vayan a la iglesia, ahí hay buenos músicos, dice el pastor. Bueno, retomando un poquito, pues él ya tenía como que esa duda de, de que algunas cosas ya no estaban bien, ¿no? En la iglesia pentecostal, lo que no concordaban con lo que él buscaba. Digo lo que él porque sinceramente, pues yo no era como que de investigar, ¿no? Me estaba en una iglesia y pues ahí crecí y ahí me voy a morir. Ah, no es cierto. Pero ya Pero, no. ajá, entonces, pues realmente yo como que estaba pensando en lo que dijo Aldo, donde tal vez no lo voy a decir con sus palabras, pero sí como que me quedé con un pensamiento y lo quería decir. Es que justamente un día que hicieron kermés en la iglesia luterana, estábamos platicando con el pastor y decíamos, no, es que si hay como que estamos entre medio, ¿no? Podría decirse que del catolicismo y las iglesias protestantes. Entonces era como que sí. Bueno, un poco ahí de lo que dice Elis. Y si se pueden dar cuenta, bueno, pues existe también eso en común de algunos testimonios, que es, llega un momento en el que dices, oye, algunas de las prácticas de la iglesia en la que estamos, pues no me hacen mucho sentido, ¿no? Contra lo que encontramos en la escritura y contra lo que ha creído la iglesia a lo largo de la historia. Ahora quiero leer el credo y voy a hacer énfasis en lo siguiente, el significado de una santa, católica y apostólica. Entonces, católica no necesariamente significa romana, ¿no? Sino católica significa universal. Esta universalidad se refiere a la fe en Cristo compartida por todos los creyentes, no a la sumisión a una sede. La unidad de la iglesia no depende entonces de una jerarquía centralizada, sino de una fidelidad al Evangelio y por ende a las enseñanzas de nuestro Señor. Y quiero finalizar entonces leyendo el credo. Recuerden, esto se titula Un podcast luterano del canal Casualmente Luterano. Los invito a que se vayan a suscribir al canal, a que vayan a dejar su comentario, que puedan escuchar el episodio completo. Esto fue solamente un resumen al azar para que vean que sí está muy interesante, se puede sacar mucho provecho de este capítulo. Y entonces finalizamos leyendo el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo, y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, resucitó el tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Creo en una santa iglesia, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Abisaí Ochoa. Recuerden que si no están suscritos, pueden suscribirse a este canal, dejar un comentario, dejar su reacción, dejar sus preguntas. Bueno, todos los comentarios son bienvenidos, diferentes formas de pensar. Saludos, lo que quieran colocar son bienvenidos. Mi nombre es Abisaí Ochoa. Este es el canal Catecúmeno Luterano.